Listo. Todos están entonces, por allá yo veo a Sebastián, hace rato no lo veía, a Cata también, bienvenidas, Buenas noches. bienvenidos a todos. Vamos entonces a orar. ¿Quién quiere orar? ¿Sebastián? ¿Mari? ¿Vale? Va a orar primero Mari y después ora Sebastián. Bueno, Perfecto. ora. Señor Jesús, que Dios nos dé la comida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Sebastián, adelante. Señor, te agradecemos infinitamente, Padre, por esta maravillosa oportunidad que nos das de reunirnos en pos de ti, Señor. Te agradecemos porque sabemos que tú dispones cada uno de nuestros tiempos a merced de tu voluntad para que podamos estar aquí, Señor, y aprender de tu santa palabra. Te pedimos, Padre, que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones y que podamos entender lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor, que podamos edificarnos a través de él, pero sobre todo que lo cultivemos para que podamos acercarnos más a ti y a tu amor, Señor. Te pido una bendición especial por Camilo, que dirigirá el tema, para que tú le bendigas, Señor, y le dirijas en el sagrado y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno. Amén. Nuevamente bienvenidos a todos. Hoy, como ven, nuestro tema va a ser, esperemos que sea más corto, siempre decimos lo mismo, pero esperemos que sea un poquito más corto. Sin embargo, como siempre, pues nuestros temas son, pues es un estudio y en un estudio se entiende que nos demoramos un poco más, ¿no? El año de la agricultura judío, como lo ven allí. Vamos a ver una visión rápidamente hacia el santuario de lo que habíamos visto las veces anteriores, ¿sí? Y tal vez partiendo desde algunas preguntas interesantes. Como ustedes ven allí, pueden ver allí lo que es una imagen del santuario, allí en la inicial. Sin embargo, aquí se ve un poquito más detallado, ¿cierto? Lo que habíamos visto la vez pasada es que el santuario estaba constituido por un patio, ¿cierto? Ese patio se le llamaba ¿cómo? Atrio. Atrio. El atrio. El atrio estaba cercado por una cortina ¿de qué color? Blanca. Blanca. Muy bien, era una cortina de color blanca. Vamos a darnos cuenta durante la semana un poquito más, vamos a hablar un poquito más acerca del asunto. Pero era una columna, era una cortina de color blanco y habían unas columnas de bronce alrededor que sostenían pues la cortina. Eran más o menos unas 60 columnas. Más o menos no, exactamente eran 60 columnas, ¿sí? Tomando obviamente todos los cuatro lados. Habían 60 columnas en total. Y tenían unos capiteles en arriba, ¿cierto? Las columnas estaban hechas de bronce, ya ustedes lo dijeron, ustedes dijeron de plata, ¿no? No, eran de bronce, ¿sí? Eran de bronce y en la parte de arriba, en los capiteles, estaban hechos de plata, es decir, el adorno que estaba en la parte de arriba estaba hecha de plata, ¿sí? Ahora, cuando uno llegaba al patio o al atrio, veía unos muebles allí en el atrio, ¿cierto? ¿Qué muebles veía? El primero. El altar del sacrificio. Candelabro. El altar del sacrificio, primero que todo allí. Estamos El hablando altar del sacrificio. del atrio, ¿cierto? Entonces, en el atrio veíamos el altar del sacrificio. El sacrificio, donde se sacrificaba específicamente, pues allí los animales. El pecador traía el cordero sobre el altar. Perdón, el pecador traía el cordero. El sacerdote entonces lo ponía sobre el altar, mataba el cordero y quemaba entonces el animal, o ya sea que, como vimos anoche, también descendía del fuego del cielo y quemaba el animal, ¿cierto? Luego entonces llevaba un poco de sangre dentro del tabernáculo de reunión, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Tal vez le vamos a dedicar un tema cuando hablemos de la transferencia del pecado. Esa sangre que derramaba en el altar se llevaba también hacia el lugar santo y lugar santísimo y hacía alguna transferencia allí del pecado. Ahora, se quemaba entonces, hablando del mismo altar, se quemaba el altar, se quemaba el sacrificio allí en el altar. El altar estaba hecho, ¿saben de qué? Alguno no lo dijimos, pero ¿de qué estaba hecho el altar? De madera y de oro, recubierta de oro. Muy bien. Madera de acacia Madera y de bronce. acacia. Muy bien. Entonces, el altar estaba hecho de madera de acacia, ¿cierto?
y estaba recubierto de bronce, no estaba recubierto de oro, sino de bronce. Por eso se le llamaba el altar de bronce, ¿sí? Estaba recubierto de bronce. Pues, ¿y por qué estaba recubierto de bronce? Pues hay varios significados allí, pero uno, digamos, de los más lógicos tiene que ver con que, pues, ¿qué pasaba si se sacrificaba y había fuego encima del altar y había madera? Pues se quemaba la madera. Quemaba la Por eso, madera. entonces, tenía que estar recubierto de bronce, pero pues como vamos a ver también en el futuro, tenía un significado allí específico. Ahora, Ajá. después de que uno entraba allí, que veía el altar del sacrificio, después, ¿qué se veía? El lavacro. Exacto, la fuente o el lavacro, la fuente de la regeneración, el lavacro, que contenía específicamente pues agua, y el agua era para que el sacerdote se lavara las manos y también se lavara los pies, como vimos, ¿sí? Es decir, si nosotros veíamos aquí un poquito más adelante, veíamos aquí el lavacro, que es una buena imagen, porque la imagen nos muestra que se lavaba los pies, se lavaba las manos, pero también se lavaba los pies, porque en los dos sitios había agua. Ahora, uno entraba entonces ahora sí a la tienda de reunión, que esta era la tienda de reunión que estaba en la mitad. En la tienda de reunión dijimos de qué color era realmente la parte exterior o esa carpa que lo cubrió. ¿De qué color era? Como café, como amarilla. Muy bien, Era café. Era café, pero más que amarilla, era café o marrón, tirando ya más a oscuro, incluso ya casi negro, ¿sí? Ahora, quiero decirles que habían estaba cubierta de digamos, capa. cuatro capas de techos, exacto. Esas cuatro capas, pues la de más afuera, es la que estamos hablando, era café, marrón oscuro, casi negro, decíamos. La siguiente capa, que estaba un poquito más adentro y lo podemos ver, era de color rojo. Siguiente capa era de cabras blancas, es decir, era de piel de cabra específicamente, y era, pues, era blanco. Y las cortinas que estaban ya adentro, o específicamente, sí, lo que rellenaba, digamos, el santuario por dentro, que era otra cortina de diferentes colores, ¿sí? Diferentes colores, y vamos a darnos cuenta incluso de esos colores a medida que vayamos avanzando. Esos colores todos tienen un significado interesante, ¿sí? Ahora, ¿cuál era el propósito de que el color de afuera fuera café o marrón oscuro? Es decir, era piel de tejón, no sé si sabían, era piel de tejón. El tejón es más o menos como una foca que vivía allí en el Mar Rojo, pero ¿cuál era el propósito? Habían dos propósitos, pero yo quiero que me digan al menos uno de los propósitos de por qué ese color tan feo afuera. El propósito, digamos, como físico, y habría un propósito teológico. El físico sería como, pues, no se veía la carpa atrayente, porque dentro, pues, hay cosas, instrumentos, elementos demasiado costosos, el candelabro de puro oro, el altar el arca del pacto, bueno, todo eso era bastante costoso. Entonces, si una persona de otra nación va y ve eso, uy, pues se le abren los ojos y quiere ir a robarlo, ¿sí? Entonces, de pronto era para que esto pasara como un poco desapercibido y vieran una tienda como feíta, como que esto no tiene atracción. Sí, muy bien. Ese está muy bien, ¿sí? Voy a darles primero una razón antes de nombrar esa que ya nombró Clau, ¿cierto? Primero, es que la piel de tejón era bastante resistente. Además, era de 4 capas, dijimos, ¿no? Entonces, era bastante resistente esa piel de tejón y ayudaba porque ellos estaban en el desierto, entonces era muy resistente. Protegía del mal tiempo, ¿cierto? De la lluvia y del calor que caía en el desierto. Y la otra es la que acaba de decir Clau, ¿cierto? La segunda razón. Cuando las demás naciones veían que eso era algo feo como por fuera, entonces no sospechaban que adentro había grandes tesoros, ¿sí? Solo, por ejemplo, hablando de uno de los tesoros que contenía el candelabro del cual hablamos, se dice que al día de hoy podría valer unos 4 millones de dólares o mucho más, ¿sí? Solamente hablando del candelabro, ¿sí? Todo, porque todo estaba, además adentro todo estaba forrado en oro. Las telas estaban bordadas en oro, ¿sí?
Por eso entonces el techo era de este material y también de este color. También simboliza, pues obviamente a Cristo, ¿no? Cristo, digamos que, o más bien, no solo Cristo, Cristo primero que todo, y también nosotros. Dice la sierva del Señor, y también dice la Biblia, que la apariencia de Cristo no era para atraer a las mujeres, ¿sí? Que lo más importante que venía a ofrecernos Jesús era específicamente su sacrificio que vino a hacer por nosotros. Ahí está, el amor de Dios es donde nace específicamente la hermosura de Él. Por eso el libro, el deseado de todas las gentes, y de hecho es un versículo allí en la Biblia que nos habla del deseado de todas las gentes. Es alguien que desea a todo el mundo, no tanto por su apariencia externa, sino por su apariencia interna, por lo que nos viene a ofrecer, por lo que nos ofreció. Hay muchos casos en la Biblia donde nos habla específicamente, no mires, por ejemplo, se le dijo cuando fue el profeta Samuel, ¿cierto? A verificar allí, a ver cuál era el próximo rey de Israel. Dios le dice, no mires a lo externo, ¿cierto? Sino mira a lo interno, que eso es lo más importante, el corazón, ¿sí? Hay varios ejemplos allí, específicamente en la Biblia, hablando de que lo más importante siempre es que nosotros conservemos un corazón listo para nuestro Señor. Así que por esa razón, la última capa, pues tenía que ver con algo que no era muy llamativo, precisamente para no llamar la atención, ¿sí? No llamar la atención de las demás naciones. Ahora, entrando al lugar santo, como ustedes lo ven aquí, entrábamos y teníamos, bueno, primero que todo, ¿en qué dirección del compás se encontraba la puerta del lugar Oriente. Exacto, al oriente? Eso quiere decir que hacia el occidente estaba, digamos, el adorador miraba hacia el occidente cuando iba a adorar, ¿sí? Decíamos que ¿cuál era la razón? Porque al oriente, digamos, el oriente era donde salía el sol y las naciones de la época específicamente adoraban al dios sol. Entonces aquí lo que Dios quería mostrar con esto es que Él era el único Dios y que cuando adoraran, solo lo adoraran a Él y dieran la espalda al oriente, ¿cierto? Ahora, el sacerdote apenas entraba allí al lugar santo, como dijimos, veía a la izquierda ¿qué? A la izquierda. El candelabro de oro. El candelabro de oro, ¿cierto? Que quedaba ¿a qué dirección del compás? Al sur. Al sur, ¿cierto? Entonces veía el candelabro de oro que tenía 7 brazos, que decíamos ardía continuamente y que solo el sumo sacerdote podía prender sus luces, ¿sí? Era el trabajo en ese tiempo específicamente de Aarón. Ese era el trabajo, era que no se apagara esa luz que venía allí. Luego, entonces, al frente de ese lugar, al lado norte, encontrábamos la mesa de los panes. La mesa de los de panes. La proposición. Muy bien, la mesa de los panes de la proposición, ¿cierto? 12 panes. Era interesante que tenía 12 panes. Esto tal vez no lo mencionamos, pero aquí vamos como dije, todas estas sesiones van a ser para que profundicemos mucho más. Pero 12 panes, llama poderosamente la atención que Jesús alimentó una vez a 4,000, no a los 5,000. Una vez primero alimentó a 4,000 y sobraron 7 canastas de pan, ¿cierto? Luego alimentó a 5,000 y sobraron ¿cuántas canastas? 12. 12 canastas. Entonces, 7 canastas y en la otra 12 canastas. Dos números que están ligados al lugar santo. El candelabro tenía 7 brazos y la mesa tenía 2 panes. Eso quiere decir, dijimos que ayer no podemos comprender completamente la Biblia si no vamos al santuario. Y aquí nos damos cuenta que incluso muchas de las enseñanzas de Jesús tienen que ver con lo que se hacía en el lugar santo. Así que arriba de esa mesa habían 12 panes, 2 hileras de 6, ¿sí? En esa, digamos, donde estaban los panes, a ver si yo puedo mostrarlo por aquí, que estaba ahí. Vemos eso que ven ahí, que parece una corona, pues no una corona, se le llama cornisa, en la Biblia se le menciona como una cornisa, pero sí parece una corona. Ya vamos a darnos cuenta un poquito más de eso. Hay como una cornisa, ¿sí?
Si la ven, ahí está la cornisa y en la mitad tenemos 6 panes en hileras, cada uno a cada lado. Entonces, tenemos 2 hileras de 6, una cornisa. Abajo había otra repisa, ahí vemos, por ejemplo, un poquito, ¿cierto? Y decíamos que en lo que estaba abajo, habían unos utensilios para hacer el pan y también para la libación, ¿no? Vamos a ver que básicamente sí había vino en esa mesa. Muchos podrían decir, no, no hay vino. Vamos a demostrarlo allí con algunos textos ahorita después de que repasemos esto, que había vino en esa mesa. Estaba el jugo de la uva y el jugo de la uva sin ¿qué? Sin fermentar. Sin fermentar. Eso es muy importante porque muchos dicen, no, es que hoy nosotros podemos beber vino porque los sacerdotes bebían vino. No, no, no. Al menos en lo que estaba allí, el vino era sin fermentar, ¿cierto? Ahora, el sacerdote en la fuente, ya dijimos que antes, digamos que cuando íbamos entrando, en la fuente se lavaba las manos y se lavaba los pies, pero cuando entraba al lugar santísimo, encontraba entonces el pan y el jugo de la uva, ¿cierto? Y decíamos que esto representa allí la Santa Cena que hoy tenemos o la Cena del Señor a la que la Biblia hace mención, ¿cierto? Nos lavamos los pies y también cuando nosotros nos lavamos los pies, pues inmediatamente al lavarnos los pies echamos agua también en nuestras manos. Eso quiere decir que nos estamos limpiando del pecado. Una vez somos bautizados, una primera vez en la fuente, ya los que seguimos haciendo es yendo hacia el santuario, inicialmente lavando nuestras manos y nuestros pies como símbolo del bautismo también, y entrando allí, ¿a dónde? Al lugar santo y ofreciendo en símbolo el pan y el jugo de la uva, ¿cierto? O tomando más bien nosotros en símbolo el pan y el jugo de la uva, ¿sí? Después entonces de este mueble veíamos el altar del incienso, como lo ven allí. Recuerdan que decíamos que ese altar del incienso, el incienso se mezclaba ¿con qué? Con la sangre. El incienso se mezclaba con la sangre, ¿cierto? Y entonces el humo pasaba por encima de la cortina, que no iba hasta el techo completamente, sino que pasaba allí por encima de la cortina y llegaba al lugar santo, que era donde estaba la presencia de Dios, ¿cierto? Eso es bastante interesante. Después veíamos el lugar santísimo, ¿sí? Entonces me voy a devolver más bien aquí. El lugar santísimo. En el lugar santísimo teníamos ¿cuántos muebles? Uno solo. Un solo mueble, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba ese mueble? El arca ¿El arca de qué? del pacto. Del pacto, ¿cierto? El arca del pacto. ¿Por qué le llamamos el arca del pacto? Pues básicamente porque dentro estaba el pacto que Dios hizo con su pueblo a través de los 10 mandamientos. Allí estaban los 10 mandamientos que eran el pacto que hace Dios con su pueblo, de que los va a salvar. Ese es el pacto que dice, pondré mis leyes en sus corazones, decíamos ayer, y una vez puestas las leyes en sus corazones, entonces vamos a obedecer por amor, ¿cierto? Pondré sus leyes en sus corazones quiere decir, pondré mi carácter en su vida. Eso es lo que trata de hacer, lo que trata de hacer Jesús con nosotros. ¿Estaba hecha de qué material? Ahora sí. De oro. Recubierta de oro y de madera de Madera de acacia. de acacia, ¿cierto? Y también arriba veíamos una tapa. Ajá. Es que de hecho, Camilito, esa madera de acacia era una madera muy, muy especial, ¿no? Era una madera especial, sí, señora, ¿cierto? Muy fina. Era una madera fina y era una manera, todavía hoy decimos que madera de acacia para hacer los muebles, ¿no? Pero sí, la madera de acacia era una madera fina, era fina, pero también representaba algo, ¿no? No sé si ustedes saben qué representaba allí la madera. Como la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo. Y por el otro lado estaba el oro. El oro que representaba ¿qué? La divinidad. El oro, la divinidad. O sea, Así que él era que rey. teníamos incluso arriba del arca teníamos una tapa a la que le llamábamos ¿cómo? El propiciatorio, ¿no? La tapa le llamábamos el propiciatorio.
En el propiciatorio habían dos ángeles, dos querubines, que se le llamaban los querubines protectores o los querubines cubridores. Un ala estaba doblada, ¿cierto? Tapándose ellos mismos, y una ala se extendía hacia la otra ala del que estaba enfrente, tapando también la ley. Así que con una ala se tapaban y con la otra tapaban allí la ley. Por eso se le llamaba a los querubines protectores específicamente. Y también esos ángeles miraban hacia abajo en señal de reverencia a la ley de Dios. Eso es lo que estaban haciendo los dos querubines. En el centro, decíamos también, en el centro, digamos, entre los dos querubines, se posaba una gloria o se posaba una luz que se le llamaba ¿cómo? La chequina, ¿sí? O la chequiná, ¿cierto? La chequiná era la gloria de Dios y inicialmente se posaba primero en el tabernáculo para decir, vamos a parar, ¿sí? Después se movía y ya cuando estaba completamente, digamos, quieta el pueblo, entonces reposaba encima del arca en el propiciatorio, ¿cierto? El arca, decíamos, representa el trono de Jehová. El propiciatorio, entonces, también representa a Jesús, nuestro intermediario, ¿cierto? Que está tapando la ley, pero el arca completa representa el trono de Dios y la ley, el fundamento de su trono, de su gobierno. Qué importante entonces es la ley. Está allí ensalzada. Por eso decíamos que dentro del arca estaban las tablas de la ley. Y específicamente estaba también el mandamiento número 4, ¿sí? Que es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Sábado de día de reposo, ¿sí? Apocalipsis 11:19, que lo hemos nombrado varias veces, dice que Juan vio el arca del pacto en el cielo, ¿sí? Y en esa arca contenía también la ley de Dios. ¿Creen ustedes que en uno de sus mandamientos decía, santificarás el domingo? Seguramente no. Específicamente, las tablas de la ley, como lo dice la Biblia, como es correcto la Biblia y no el catecismo, nos dice que guardamos el sábado. Todo conforme al modelo que le dio a Moisés, ¿sí? La ley en la tierra tenía el sábado, pero el santuario celestial también tenía el sábado específicamente grabado en el carácter de Dios, que es el creador de todo lo que existe y la razón por la cual nosotros le adoramos. Ahora, esto debe quedar en nuestra mente. Lo hemos repasado varias veces, pero lo vamos a seguir repasando porque debe quedar en nuestra mente, ¿sí? El orden del santuario, la secuencia. Tenemos entonces el altar del sacrificio, el lavacro, la fuente, el lugar santo, tenemos el candelabro, los panes de la proposición, el altar del incienso, en el santísimo entonces el arca del pacto, los 10 mandamientos dentro del arca, un pote o una porción del maná y la vara de Aarón que reverdeció o que floreció. Antes de seguir, entonces leamos un texto interesante acerca de lo que había debajo de la mesa de los panes de la proposición. Éxodo 25. Alguien que lea Éxodo 25, el versículo 23. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Señor. Ok. Harás también una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2. Se te apagó el micrófono. Se apagó el micrófono. Perdonen, hasta ahora me escucharon. ¿Hasta me escuchan? Vuelvo y empiezo. Harás también una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura. Y su anchura. Otra vez se apagó allí el micrófono. Termino leyendo. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Así que, ¿cuánto más o menos equivale un codo hoy? ¿Cierto? Un codo, pues buscando Medio ahí. metro. ¿Cuánto creen? 50 metro? centímetros. 44 Sí. centímetros. Sí, la medida de la época más o menos, digamos que sí oscilaba obviamente entre 44 y 51 centímetros, pero la medida de la época en varias fuentes que hemos encontrado dice que era 44 centímetros, ¿sí? Entonces van a darse cuenta que
era no muy grande, ¿no? No era tan alta, no era tan grande, no era tan alta, ¿sí? Era diferente, no era tan alta. Versículo 24 dice, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Aquí hay una cornisa, la que hablábamos. Y le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura, es decir, otra cornisa alrededor. Hay dos, si se dan cuenta, una más adentro y una más afuera, que tenía un palmo de menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Es decir, ¿cuántas cornisas habían? 2. Dos cornisas. ¿Qué simbolizaban esas dos cornisas? ¿Alguno sabe? Como, no. Ustedes dijimos al principio que se parecían a las coronas. Ustedes vieron allí, ¿no? Se parecen a dos Sí. coronas. Pues específicamente son dos coronas. Jesús, ¿cuántas coronas usa en la Biblia? Según la Biblia. 2. Dos. ¿Cuál es la primera? ¿La de espinas? La de espinas. Usó La la corona espina. de espinas. Y ¿Y luego la cuando segunda? viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Entonces tenemos la de espinas y la de gloria cuando Él regrese en su segunda venida. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás a las 4 esquinas que corresponde a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Es decir, 4 anillos para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás también de oro, y con ellas será llevada a la mesa. 29. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones, con que, dice ahí una palabra específica, ¿con que qué? ¿Alguien lo está leyendo o no? Versículo 29. Se Dice, libará. exacto, con que se libará, de oro fino los harás. Entonces, ahí hace una pregunta, o más bien, no hace una pregunta, sino da una palabra allí que habíamos usado la vez pasada, que se libará. ¿Qué es la libación? Decíamos. ¿Qué es la libación? El vino de la uva. El vino de la uva, ¿cierto? Levítico 23:13. Alguien que lo lea. Pues aclarando qué era lo que había debajo de la mesa, ¿no? 23:13. ¿Sí? ¿Qué dice? Entonces dice así. Y su ofrenda serán 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. Exacto. Entonces quiero decirles ahí que la libación nos dice que será de vino, ¿sí? Normalmente son ofrendas líquidas. Podemos encontrar otras ofrendas líquidas, pero esta era la ofrenda que más se encontraba, era el vino. El vino entonces era allí la libación y se encontraba debajo de la mesa de los panes de la proposición, ¿cierto? Ahora, hablemos entonces de nuestro tema de hoy. Vamos a detallar, ya hicimos nuestro resumen, ¿sí? Pero hablemos de nuestro tema de hoy, que vamos a hablar del año de la agricultura judío. Era muy importante, o es muy importante para nosotros conocer el año de la agricultura judío, ¿sí? ¿Cómo se practicaba la agricultura en los tiempos bíblicos? ¿Sí? Quiero decirles eso. Israel dependía completamente de dos cosas en su economía, ¿cierto? Dependía de la agricultura y dependía de criar animales. Esas dos cosas eran de las que dependía. Si fracasaban en alguno de esos dos cometidos, pues venía la muerte para muchos. Entonces, dependían completamente de la agricultura. El año de la agricultura sigue el orden exacto de los muebles del santuario. Dios dio el año de la agricultura, o ese año específicamente, esa configuración del año de la agricultura, para explicar el orden del santuario, ¿sí? Ahora, hablemos entonces de cuál era el clima de ese tiempo, pues porque necesitamos hablar de la agricultura y la agricultura depende también mucho del clima. En la tierra de Israel hay un clima, o había en esos días también, porque pues el clima también ha ido cambiando, pero hablando de los tiempos bíblicos y bueno, de alguna manera en nuestros días, el clima que se vivía en Israel era un clima que se llama subtropical, ¿sí? ¿Alguno sabe qué es un clima subtropical? No. ¿Como Colombia?
Sí, es como un clima como húmedo. Un clima subtropical básicamente es que ¿Como más frío? tiene dos estaciones, frío y calor, ¿sí? Más o menos como Colombia, podríamos decir de alguna manera, ¿sí? Pero pues obviamente en Israel también están las 4 estaciones, pero había 2 estaciones que eran las más prominentes, ¿sí? ¿Cuáles eran esas dos estaciones? Pues tenían que ¿Frío ver o calor? frío o calor, seco y mojado, ¿cierto? Eso es lo que Sería el podríamos ver. invierno y el verano. Exacto, muy bien, digamos invierno y verano de alguna manera, ¿sí? Frío y calor, como a veces nos pasa. Lo que pasa es que en Colombia pasa en cualquier momento, o en Bogotá específicamente, ¿no? Pasa en cualquier momento. En un mismo día. En un mismo día puede pasar, pero allí se vivían las 4 estaciones, sí habían 4 estaciones, pero eran más marcadas las dos que acabamos de decir. Era entonces o seco o mojado. Entonces, hablemos. Comencemos con el otoño. ¿Por qué comenzamos con el otoño? Porque allí, digamos que viene el punto importante. Pero déjenme, a ver si puedo conectar. Se me va a descargar el computador. Un segundo. Listo, perdón. Bueno, listo. Entonces, comencemos por el otoño. El otoño era una época allí en Israel de lluvia. Era una época mojada, donde caía básicamente, pues, era fría, ¿cierto? El otoño más o menos cubría, ¿qué meses? ¿Ustedes qué creen? Pues normalmente pasa también en nuestros días. ¿Agosto? Octubre. Como en octubre. Cubría octubre y noviembre. En ese tiempo es cuando se sembraba la semilla, ¿sí? Es decir, se sembraban unas semillas, pero la pregunta es, ¿qué se sembraba en otoño? En más o menos octubre, noviembre. ¿Qué creen qué tipos de semillas se sembraban? Se sembraban de muchas, pero había Trigo. 2 principales. ¿Trigo y trigo. cebada? La cebada y el trigo, muy bien. 2 cosechas grandes, esas eran las 2 cosechas grandes de la primavera, que después se cosechaban en primavera, ¿cierto? Pero se sembraban ¿cuándo? En otoño. en otoño, ¿cierto? La cebada y el trigo. Ahora, ¿por qué se sembraba en el otoño? ¿Sí? ¿Por qué creen que se sembraba en el otoño cuando llovía más? Porque era la primera. Para que ese grano muriera. ¿Sí? Ese grano Específicamente, tiene que morir, ajá, podrirse, por decirlo así, para que empiece a dar fruto, pues para que empiece a crecer. exacto, es decir, más bien, la tierra era el momento en que la tierra estaba más blanda, ¿sí? Entonces, como caía bastante lluvia, la tierra estaba blanda y eso hacía que la semilla pudiera entrar, pudiera, digamos, aferrarse allí a la tierra y ponerse en el lugar donde estaba, Terminarse. germinarse, ¿cierto? Y entonces, eso era lo que pasaba básicamente allí. Entonces, por eso, esa es la razón, porque se sembraba en otoño porque la tierra estaba blanda, ¿cierto? Araban la tierra y sembraban la semilla de cebada y de trigo porque la tierra estaba blanda. Era el momento de sembrarla, ¿cierto? El corazón, a veces también hablamos en la parábola del sembrador que el corazón es la tierra, ¿no? La buena tierra o la mala tierra, pero el corazón es la tierra. Cuando está más blanda es cuando se siembra. Entonces dice, la lluvia que caía en el otoño, esta lluvia que caía en el otoño, se conocía como ¿qué? Temprana. La lluvia temprana. Vamos a darnos cuenta ahorita cuando expliquemos un poquito más que depende del contexto, podríamos decir que esta es la lluvia tardía o la lluvia temprana, ¿sí? Es decir, en este caso hablamos de la lluvia temprana. Ahora, en la primavera específicamente venía la lluvia Tardía. tardía, Sí. ¿cierto? Entonces, la lluvia temprana caía para suavizar la tierra y sembrar las semillas de la cebada y del trigo. La lluvia tardía caía para que las semillas que se sembraban crecieran rápidamente, ¿sí? Para que al final de la cosecha pudieran producir mucho fruto. Entonces, ¿para qué era la lluvia temprana otra vez? Para que germinara la semilla. No. Para germinar. Para suavizar la tierra y sembrar la semilla de cebada y de trigo. Ese era el objetivo de la lluvia temprana. Entonces, cuando hablamos incluso de la lluvia temprana en nuestras vidas, ¿cierto?
primero tiene que, esa lluvia temprana, el Espíritu Santo, suavizar nuestro corazón y entonces se puede sembrar la semilla de cebada y de trigo, o más bien la semilla del Evangelio para nuestros días. Ahora, ¿la lluvia tardía para qué era? Para que germinara. Es así. Caía para que las semillas que se La sembraban, cosecha, o sea, para madurar. para que crecieran rápidamente, ¿cierto? Para eso caía la lluvia tardía, para que al final de la cosecha se pudiera producir mucho fruto. Ahora, después de la siembra de las semillas, digamos que estábamos en invierno no crecían inmediatamente, pues porque caía mucha lluvia. Después del otoño, ustedes saben, viene el invierno, pero sigue siendo una época ¿cómo? Fría, ¿cierto? Es una época, de hecho, bastante fría, de oscuridad. Las plantas no crecen. Para que las plantas crezcan, ¿qué se necesita? Sol. El sol, ¿cierto? Agua y sol, pero pues estaba el agua, pero sin sol no pueden crecer de la manera como lo requerimos. Así que la semilla está en la tierra, está allí puesta, pero todavía no brota. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todo es oscuro y frío. En invierno, la semilla entonces quedaba latente allí en la tierra, es decir, estaba viva en la tierra, pero todavía no crecía. Vuelvo a repetir, el invierno más o menos equivalía a diciembre, enero, febrero. Todavía pasan nuestros días a veces, ¿no? Pero equivalía a diciembre, enero, febrero, ¿sí? El otoño, el otoño equivalía a octubre o a noviembre, más o menos ese era el otoño. Y también era de lluvia, como dijimos. No tanto como lo era en diciembre, enero y febrero, pero también era de lluvia. Ahora, después de que comenzaba a pasar cuando comenzaba allí el invierno, o después de que comenzaba a pasar el invierno más bien, los días comenzaban a alargarse. Eso pasa normalmente. Sabemos de los equinoccios, el equinoccio de invierno, el equinoccio, ¿cierto? Hay momentos en los que el día digamos que es más largo, es decir, el día de luz, ¿sí? Entonces, después del invierno, específicamente, los días comienzan a alargarse después del invierno, ¿cierto? En el invierno, entonces, normalmente lo que pasa es que se oculta a veces más rápido el sol, pero en el verano, el sol se oculta más tarde. En Israel, después del invierno, los días comenzaban a durar más. Eso quería decir que había más luz y la semilla entonces sí podía empezar a germinar y brotar. Viene entonces, después del invierno, entonces viene la primavera, ¿sí? Y en la primavera salían las flores, dice allí en Israel, especialmente las flores del almendro, ¿sí? Ese almendro que reverdeció en la vara de Aarón, pues allí se producía el almendro, esas eran las primeras flores que comenzaban a salir. Entonces brotaba la primera cosecha en la primavera. ¿Cuál era la primera cosecha? Trigo. No. ¿Cebada? Era la cebada, sí, pues si no es trigo, es cebada. Sí. Era la cebada, la primera cosecha que... recuerden una cosa, ¿qué se sembraba en octubre, en octubre o en el otoño? ¿Cuántos tipos de semilla? Dos. Dos. O se sembraban más, sí, pero dos Sí, principales. pero especiales trigo y cebada. Especiales trigo y cebada. Eso quiere decir que la primera que se recogía era la cebada, que se recogía en el mes que todos conocemos, Aviv, o marzo, abril, o Nisan, que es conocido, digamos, después del cautiverio de los babilonios. Así que marzo o abril era la fecha, no, era el tiempo en el que la cosecha de cebada ofrecía los primeros frutos, ¿sí? Eso eran marzo o abril, o en el mes de Nisan. Luego, lo que pasaba es que pasados específicamente los 50 días de los que hablamos, más o menos 2 meses, entonces se cosechaba el trigo. El trigo. ¿Cierto? Entonces, el mes de abril o en la primavera todas estas se cosechaban, pero en el mes de abril o en el mes de marzo o abril los primeros frutos de la cebada y en el mes de mayo más o menos los primeros frutos del trigo. Uno duraba más que el otro. Trigo y la cebada entonces se sembraban en otoño, octubre y noviembre. Las semillas seguían latentes en invierno, allí estaban en diciembre, enero y en febrero, y como resultado del sol, porque los días eran más largos y había más luz, entonces la cebada y el trigo comienzan a brotar.
Lo primero que se cosecha temprano en el mes de marzo y abril es la cebada. 50 días después, entonces, en mayo, más o menos, se cosecha el trigo. Debemos entenderlo para comprender esto, todo lo que estamos hablando, debemos entenderlo para comprender el santuario, ¿sí? Ahora, no solo para comprender el santuario, ya dijimos ayer, para comprender la Biblia entera, ¿sí? Después de que veamos esto, vamos a ver la Biblia desde otra perspectiva, porque vamos a comprenderlo de una manera mejor. Esto no solamente, digamos que estamos hablando aquí de agricultura por hablar de agricultura, sino porque tiene que ver con nuestras vidas, tiene que ver con el plan de la salvación que Dios escogió para nosotros. Ahora, hablemos de algo. Después de las cosechas de la primavera, ¿qué pasa después de la cosecha de la primavera? Dijimos, ¿cuáles eran las cosechas de la primavera? Trigo y cebada. Trigo y cebada. ¿La cebada en qué mes? Marzo, abril. Marzo, abril. ¿Y el trigo en qué mes? En mayo. En mayo, ¿sí? Recuerden, más o menos el mes de mayo, para esos días era Sivan, se llamaba Sivan. Recuerden que el Pentecostés se celebraba el 6 de Sivan. Todo que ver con lo que estamos diciendo, ¿sí? Ahora, después de la cosecha de la primavera, la lluvia también caía en primavera, ¿sí? También caía algún tipo de lluvia en primavera junto con el sol, ¿sí? Es decir, aquí también caía allí. A esa lluvia le dijimos que se llamaba la lluvia ¿qué? ¿Tardía? Tardía, porque la temprana se celebraba allí en octubre, ¿cierto? Okay, entonces, sí. La lluvia temprana caía en octubre, ¿cierto? Noviembre, suavizaba la tierra para que la semilla se sembrara, y en la primavera, cuando el sol brillaba y también caía la lluvia, como el resultado de esa lluvia tardía, entonces venía los frutos, ¿cierto? Finalmente, y después de que se cosechaba el trigo, de la última del trigo en Sivan, en mayo, cuando la cebada brotaba también en el mes de Nisan y después el trigo, entonces después de cosechar el trigo, se entraba en el verano, ¿cierto? En el verano. En el verano más o menos era desde junio hasta septiembre, ¿sí? Eso quiere decir que de junio hasta septiembre había una sequía, la tierra era infértil, pues obviamente estamos hablando de no como es el Israel moderno, o más bien la siembra también moderna, porque en lo moderno pues ya tenemos campos de irrigación y todo es automático, ¿cierto? Pero en ese tiempo pues no gozaban de todo eso, así que hacían lo que la tierra les daba y lo que Dios proveía, ¿cierto? Ok, clima. Por eso, tenemos que hablar entonces siempre en tiempos bíblicos. Así que el verano era una época de muerte, una época de sequía espiritual. De hecho, simplemente para darles un poquito ahí de adelanto, y ya lo habíamos hablado también en su momento, ese tiempo equivale a los 1260 años de la iglesia, ¿sí? Ese tiempo en que hubo, tal vez no fue tan fértil la tierra, ¿cierto? Había muerte, eso es lo que pasaba más o menos o equivaldría a ese periodo, ¿cierto? Ahora, pero la sequía, después del verano, se interrumpe ¿con qué? ¿Otra vez con qué? Con la lluvia. Una lluvia. Con el otoño, es decir, sí, con la lluvia, con el otoño. Vuelve otra vez el otoño. ¿Sí se dieron cuenta que aquí pasamos un año completo? Un año completo específicamente, pero entonces aquí viene, ahora sí, el otoño. Ahora, en el otoño vienen las lluvias tempranas. La lluvia que cae en abril. Ahora, lo que decía yo hace un momento, la lluvia que cae en abril se puede conocer, o se conoce como la lluvia, también se puede conocer como la lluvia temprana. Dependiendo del contexto, y lo menciono nuevamente, es que ustedes van a encontrar en la Biblia los dos contextos, ¿sí? Es decir, que la lluvia temprana es en octubre, es en el otoño, o que la lluvia temprana es en la primavera. Eso depende del ángulo del que se le mire, por eso los textos que se analicen deben analizarse a la luz de su contexto. Dependiendo del contexto, entonces sabremos cuándo la lluvia es temprana y cuándo la lluvia tardía, si es en otoño o es en primavera. Eso debe quedar muy claro porque vamos a estudiarlo allí, ¿sí? No sé si entendimos eso, ¿sí? Yo tengo una pregunta acá a mí. O sea, ¿hubo 2 veranos? No entiendo. O sea, empezamos con otoño, No. invierno, dijiste que nada germinaba, y luego en verano
Había un verano que era largo, que la luz permitía que se germinaran las semillas porque los días eran más largos. Luego venimos con la primavera y luego otra vez el verano. Con los Sí. ciclos de allá. Sí, pero no. Tenemos primero el invierno, ¿cierto? En ese invierno, digamos, no se producía nada y es porque hacía mucho frío, ¿cierto? Y después sí venía la primavera. La primera vez que dije que no, digamos que también era muerte, era específicamente, no muerte, sino más bien no salía nada a relucir, es decir, no se cosechaba nada, era durante el invierno, es decir, se cosecha, pero en el invierno no se recoge nada, hasta que vienen los días y se convierten en días más largos y hay luz para que el sol comience a hacer germinar. Entonces ahí ya comienza la primavera, ¿cierto? Después del invierno entonces viene la primavera. Con la primavera viene el sol, pero también viene una lluvia tardía, ¿sí? Y después sí viene el periodo que dijimos, que es un periodo de verano, que es completamente seco. Entonces solamente hay un verano. Tal vez me hice entender de manera incorrecta, ¿sí? A mí una pregunta. Sí. ¿Octubre viene a ser otoño o viene a ser, Otoño es. Sí. Ay, se me fue el otro. Bueno, listo. Primavera, sí. Es decir, aquí hay dos puntos importantes, ¿cierto? Es decir, de la economía judía, o del año de agricultura judía, o dos, por eso dijimos frío y calor, ¿sí? Pero lo importante es que en el otoño comienza, digamos que allí a sembrarse la semilla y se recoge en primavera, ¿sí? Hasta ahí vamos, se recoge en primavera. Después hay un periodo interrumpido por una sequía que es el verano y vuelve a llegar otra vez el otoño, ¿sí? Exacto, el otoño, pero con el otoño pues llegan las lluvias, ¿sí? Otra vez la lluvia temprana, que como dijimos en el contexto se le puede conocer como, dependiendo del contexto del texto, puede ser el otoño de la lluvia temprana o puede ser la primavera la lluvia temprana, ¿sí? Y de manera inversa. ¿Mm? Pero eso depende del contexto. Digamos, de la manera normalmente que encontramos es que la lluvia temprana se produce en otoño, como lo acabamos de decir, para que la tierra, digamos que esté suave y entonces se pueda sembrar, y después la lluvia tardía en primavera para que los frutos que van a darse comiencen a brotar, ¿cierto? ¿Claro hasta ahí? Sí. Yo no sé. Bien. Una pregunta. Claro que yes. Camilo, ¿en esa época estaban las 4 estaciones o solamente otoño, primavera y verano? Habían 4 estaciones, pero como dije, el clima de Israel era subtropical. Eso quiere decir que predominaba el frío y el calor. Es decir, en otoño, en invierno, había frío, ¿cierto? Y en las demás, en primavera y en verano, pues había calor. En primavera todavía había lluvias con calor, pero en verano era completamente seco o árido, ¿sí? Gracias. ¿Sí? Listo. Entonces, sigamos. En el otoño entonces cae la lluvia temprana o puede caer también la lluvia tardía, dependiendo de cómo se analicen los textos bíblicos. En el otoño entonces se cosecha algo distinto en vez de la cebada y el trigo. Es decir, también habían cosechas en el otoño, ¿sí? Pero se cosecha algo distinto que no es cebada y trigo, ¿sí? Eso es interesante porque comenzamos en el año del otoño, donde se siembra la cebada y el trigo, pero en el otoño también se recoge, al final, digamos, del año de la agricultura, también se recoge unas cosechas distintas. A las cosechas de cebada y trigo se les llaman las cosechas primaverales, pues porque se cosechan en primavera, ¿cierto? Pero habían también cosechas, como dije, otoñales, ¿sí? Esto es importante. Díganme entonces otra vez las cosechas primaverales. ¿Cuáles eran las cosechas primaverales? Trigo y cebada. Trigo y cebada, listo. Entonces, en otoño también hay otros 2 tipos de cosechas que predominaban. ¿Saben cuáles eran? No, pero me imagino que se sembraban era en primavera. Uvas. Las uvas, es muy bien, una de ellas es las uvas y es básicamente porque, pues, Apocalipsis nos lo dice, ahorita lo vamos a detallar. ¿Y saben cuál era la otra?
¿Lo que produce el aceite de oliva? ¿Cómo es? Higos, los Ah, higos. Las aceitunas, ¿sí? Muy bien. aceitunas. Ajá, los Ok. aceitunas. ¿Cierto? Entonces teníamos dos tipos de cosechas otoñales, las uvas y las aceitunas. Aceitunas. Uvas y aceitunas como principales tipos de cosechas en el otoño. No quiere decir... Ahora, en otoño se cosechaban frutos, ¿sí? En la primavera se cosechaban Semillas. cereales. Entonces, en otoño, frutos y en primavera, cereales. Ahora, como digo, no quiere decir que solamente en otoño se dieran las uvas y las aceitunas, pero eran las cosechas que tenían, que predominaban. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Les voy a dejar ahí dos textos y les voy a leer rápidamente. Uno, Joel 2:19. Joel 2:19 nos habla de los frutos que producía completamente Israel. Y habla de los frutos característicos. Dice Joel 2:19, dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, ¿sí? Y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. También está Salmo 104:15. Dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. ¿Sí ven los tres tipos de cosecha que se daban en Israel? El vino, dice aquí que alegra el corazón, el aceite que hace brillar el rostro y el pan, que el pan estaba hecho de Trigo. cereal, ya sea de cebada o de trigo. De El pan trigo. se hacía de cebada o de trigo, ¿sí? Ahora, ¿qué hacían en el otoño con la cosecha de las aceitunas, primero que todo? ¿Sí? ¿Qué se saca de las aceitunas? Ustedes lo dijeron. El aceite de oliva. El aceite de las olivas, ¿sí? El aceite simboliza en la Biblia ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, una clase de cosecha representa al Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Sí? Perdón, antes de que sigas. Dale. Porque dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, ¿por qué alegra el corazón del hombre el vino? El vino que alegra el corazón del hombre se está refiriendo específicamente, hay que ver la palabra en el hebreo, ¿sí? Entonces, hay dos palabras para vino en la Biblia. No me acuerdo de las dos, pero hay una que es tirosh, que una nos habla del vino fermentado, por ejemplo, cuando dice, hay un salmo, un proverbio que dice que cuando tomamos vino, no mires al vino cuando rojea. Eso, no mires el vino cuando rojea. Esa palabra es tirosh, ¿cierto? Y quiere decir un vino fermentado. Pero aquí, el que estamos hablando, en el Salmo 104, tiene que ver con el vino, que no es tirosh, sino el vino el zumo, solo sin el zumo. sin fermentar, ¿sí? Ahora, ustedes me dicen, ¿el sacerdote a veces tomaba vino fermentado? A veces lo hacía, ¿sí? Pero eso tenía otro símbolo, ¿sí? Es que conducía a través de, digamos, de su cuerpo, conducía el pecado hacia el lugar santo, al lugar santísimo. Tal vez lo veremos en algún momento, ¿sí? Pero allí Camilito, entonces es la importancia allí. Ajá. la otra palabra es yayin, Yayin. para el Yayin. jugo fermentado. Muy bien, muy bien. Esas son las dos palabras y es muy importante porque sí hay que también ver, como dijimos, pues muchas veces es importante ver allí el contexto, ¿cierto? ¿Y por qué alegraba el alma? ¿Por qué alegraba el alma? Era la cosecha que tenía el pueblo de Israel, ¿sí? Ah, le daba gratitud tenerla. ¿De qué hablaban ellos, cierto? O más bien, ¿de qué habla la Biblia? En torno al contexto judío. Y como dijimos, pues habla en torno a la cosecha judía, por ejemplo. Entonces, por eso dice, el vino alegra el alma, porque habla del aceite y no habla de cualquier otra cosa. Dice, el aceite que hace brillar el rostro, ¿sí? El vino porque era lo que producía Israel y alegra el corazón del hombre porque cuando se cosechaba, alegraba el corazón del hombre, ¿cierto? Ahora, el aceite hacía brillar el rostro y el pan, no está hablando de qué cereales, pero específicamente hablamos de los dos cereales predominantes, que era el trigo y la cebada. ¿Listo? Ahora, dijimos que se sacaba, que el aceite se sacaba de las aceitunas y que el aceite representaba el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, una clase de cosecha representa el Espíritu Santo. ¿Qué más se hacía con el vino? Recuérdenme qué hacía con el vino, por ejemplo, en el santuario. Con el vino, perdón, con el aceite.
en el santuario? ¿Se prendían las lámparas? Claro, eso era muy importante, ¿no? Hoy en día, pues nosotros prendemos con cualquier tipo, hasta con ACPM, prendemos las... Pero en ese tiempo, como era su predominio en la cosecha, pues ellos hacían un proceso para sacar el aceite de las aceitunas y entonces ese aceite se colocaba en las lámparas. De hecho, hay muchos versículos que nos hablan. De hecho, Apocalipsis también es, otra vez vuelve a tener allí, ¿recuerdan que estaban los dos olivos? Los dos olivos, específicamente, que representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, dice, esos dos olivos son alimentados por el Espíritu Santo, el aceite, ¿cierto? Ahí está el aceite que alimenta el Nuevo y el Antiguo Testamento. Lean Apocalipsis 11, de repente en su momento lo hicimos, no sé si lo hicimos, cuando hablábamos de la Revolución Francesa, ¿sí? Cuando quedó la palabra de Dios, hablando de los dos olivos, fueron muertos, dice allí, ¿sí? Entonces, aquí dense cuenta, cada una de las cosas que queremos entender a la luz de la Biblia, tenemos que entenderla a la luz del santuario, ¿sí? Y lo comprendemos mucho mejor. Entonces, dentro de las lámparas, pues se colocaba el aceite de olivas, el aceite de las olivas. De hecho, también nos habla, por ejemplo, las 10 vírgenes, ¿no? El aceite de la oliva, ¿sí? De las aceitunas se obtenía y aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que ese aceite que hacía que prendieran las luces del candelabro, es decir, el fuego del candelabro, las luces que alumbraban, pues, ¿qué representa el candelabro? Lo vimos también esta semana. ¿Qué es el candelabro? Cristo. Es Cristo en un sentido, pero en otro sentido. Jesús es la luz. ¿Qué representa el candelabro? Los que, por ejemplo, estuvieron ahí en la... Perfección. No, en Las 7 iglesias. Eso, las 7 iglesias, gracias. Las 7 las iglesias. 7 Y iglesias. cuando hablamos de las 7 iglesias, ¿de qué estamos hablando, Daniel? Estamos hablando de los mensajes que fueron dados a cada una de ellas. Pero cuando hablamos de 7 iglesias, ¿será que Dios le está hablando a 7 iglesias solamente o le está hablando a la iglesia durante toda la etapa de la cristiandad? Le está hablando a toda a la iglesia en general. Sí, por eso es el número 7, ¿no? El número 7 representa plenitud, ¿sí? Completo. Entonces, cuando hablamos de 7 es la iglesia completa, la historia del cristianismo completa, ¿sí? Y el candelabro, precisamente, con sus 7 partes, representa la iglesia completa. Recuerden que hablamos en el principio, por ejemplo, cuando hablamos de Apocalipsis, decíamos los 7 espíritus. ¿Será que hay 7 espíritus entonces? ¿Ya no hay solamente no es un Espíritu Santo acaso? Una perfección completa. Exacto, es el Espíritu Santo en su plenitud. De eso es lo que nos está hablando la Biblia cuando habla del Espíritu Santo, de los 7 espíritus. Es el Espíritu Santo en su plenitud. Aquí estamos hablando del candelabro, que representa entonces la iglesia. Pero para que el candelabro alumbre, ¿qué tiene que pasar? Pues que tenga aceite. Que tenga aceite, que esté llena del Espíritu Santo. De hecho, lo vemos otra vez en la parábola de las vírgenes. Las que no tenían aceite extra no pudieron entrar a las fiestas, allí a la cena ya de las bodas, ¿cierto? Camilo, ¿y Sí. qué representa cuando también hacían, representaba algo cuando hacían el aceite, el pan con aceite? ¿O El no pan tenía con que ver? aceite. Claro, representa, vamos a darnos cuenta cuando lo vayamos a profundizar, pero el pan es símbolo ¿de quién? De Cristo. De Cristo Jesús, ¿cierto? ¿Y qué pasa después de que el pan, de que Cristo Jesús asciende? Manda al Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo. Así que el aceite y el pan vamos a verlo también mucho en los servicios del santuario, así como el vino, ¿sí? Así como la carne del cordero, así como la sangre o el jugo de la uva, también vamos a verlo en el santuario. Ok. ¿Sí? Entonces, el candelabro que estaba allí representa a la iglesia, pero la iglesia llena del Espíritu Santo, la iglesia que es de Dios. Por eso entonces decíamos que en otoño se recibía una cosecha que es la iglesia, la cosecha de las aceitunas, que lo que viene es cosechar a una iglesia que tiene el Espíritu Santo. Entonces, tiene un calificativo bueno, la cosecha de la aceituna. Ahora, hay otra cosecha que dijimos. ¿Cuál es la otra cosecha? Del otoño. Las uvas. Las uvas. ¿Qué hacían con las uvas allí en ese tiempo después de que las cosechaban? Vino. Vino.
¿Y cómo hacían el vino? Pisándolas. O pisaban. Bien. ¿Cómo se le llamaba a ese, bueno, no a ese proceso, sino al lugar donde las pisaban? Lagar. El lagar, ¿cierto? Entonces, el lagar básicamente es un recipiente muy grande donde cabe la gente. De hecho, creo que hasta hoy en día todavía se hace así el vino, ¿no? En un recipiente grande y se pisa en un lagar, ¿sí? En Italia, por ejemplo, dicen, ¿no? El buen vino, sí. El buen vino se hace de esa manera. Entonces, se pisa allí las uvas y, de hecho, en el Antiguo Testamento nos habla de unos cantos, por ejemplo, la canción del laguero, ¿sí? Es decir, Jeremías 25 nos habla de esa canción. Mientras ellos estaban allí, cantaban. Cuando las uvas estaban pisando, entonces cantaban canciones de alegría. Ahora, ¿qué representaban las uvas maduras? ¿Alguien sabe qué representan? Ya vimos que el ¿Estaban aceite... listas? Sí, pero ¿qué son las uvas más específicamente? Ah, ok. Nosotros... No. Bueno, ojalá que no. Ojalá que no. Apocalipsis 14, ¿sí? Vamos a ir a Apocalipsis 14 y vamos a darnos cuenta de una aplicación allí de las uvas. Ahí vamos a ver qué son las uvas. Apocalipsis 14 y les hago la pregunta, otra vez. ¿Cuántas cosechas habían en el otoño? Dos. Dos principales. ¿Cuáles eran? Cebada y trigo. No. Uvas En y el otoño. En el otoño, uvas y aceitunas. Ay, sí, perdón. Uvas y Uvas y aceitunas. aceitunas. Entonces, una ya vimos que representa algo bueno. La otra, entonces, debe representar algo malo. Son dos cosechas claves allí. Versículo 14 del capítulo 14 de Apocalipsis. Camilo, ¿los pámpanos son iguales que las uvas o no? Los pámpanos, inicialmente, las uvas sí, pero en la cosecha las uvas representan algo que no es igual. Porque el pueblo de Israel representaba dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿no? Sí. Es decir, los pámpanos es el fruto que estaba allí, pero representaba al pueblo de Israel en la antigüedad, ¿sí? Eso lo podemos ver en algunas parábolas. Pero aquí vamos a darnos cuenta qué connotación tienen las uvas al otoño y cuando se recoja la cosecha. ¿Listo? Apocalipsis 14:14. ¿Alguien está hablando? Por un tubo. Ah. Dice, Nube blanca. y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Interesante. Entonces, ahí ustedes conocen el contexto del capítulo 14, ¿no? Los primeros versículos nos habla de los 144,000 o del grupo que va a tener que dar un mensaje, que es el mensaje que está desde el versículo 6 hasta el capítulo 12, que es el último mensaje. Después de eso, entonces, está esta escena. Y la escena es, miré aquí que una nube blanca y uno semejante al Hijo del Hombre sentado. ¿Quién es ese semejante sentado al Hijo del Hombre? Jesús. Y miren que aquí tiene en la corona, en la cabeza una corona, ¿sí? Y la corona de oro, de la que hablamos allí en el lugar santo hace un momento. Las dos coronas, pero esta ya es la de oro, la de gloria. Es decir, viene, el Hijo del Hombre viene en la nube blanca, como lo narra, por ejemplo, también Elías, ¿sí? Elías cuando fue a mirar allí. Y en la mano tenía una hoz aguda. ¿Para qué es la hoz? ¿Para qué sirve una hoz? Para cegar. Sí, una hoz, un instrumento que se encontraba, de hecho, en la bandera de la Unión Soviética, ¿sí? Una hoz se utiliza para cosechar. Eso quiere decir que viene en una nube y va a recogerla. La cosecha. La cosecha. O sea, ya terminó incluso el tiempo de gracia. El tiempo de gracia ya pasó, ya ahora sí viene, ya terminó el tiempo de angustia, ya está terminando y viene a cosechar. Va a recoger a los que son suyos. ¿Listo? Versículo 15. Dice, y del santuario salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Toma tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, y la mies de la tierra está madura. Ah, interesante, ¿no? Dice, de hecho aquí vamos a darnos cuenta que hay 7 ángeles, ¿sí? En todo este capítulo 14 de Apocalipsis vamos a darnos cuenta de 7 ángeles, ¿sí? Se parece mucho a Ezequiel,
que nos habla del sellamiento y después, bueno, pero hay 7 ángeles, ¿sí? Ustedes pueden contarlo cuando quieran, pero hay 7 ángeles, pero uno de esos ángeles le está diciendo que ¿qué? Que mete tu hoz y ciega. ¿Qué quiere decir ciega? Recoge. Corta. Recoge la cosecha. ¿Cierto? Porque la hora de cegar ya llegó. Es decir, vengo a recoger lo mío. Pero dice aquí, nos habla de un grupo, la mies. Pues la mies ya está madura. O sea que la mies es una de las cosechas. Versículo 16. Dice, y el que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz por la tierra y la cegó. Entonces, ¿qué cegó? ¿Qué cegó ahí según el versículo 15? Las uvas. La mies, la mies. Ojo que no estamos, todavía no han hablado de las uvas. Hasta ahora estamos bueno, hablando de una primer cosecha. La mies, ¿cierto? Entonces, cosechó la mies. Pero el versículo 17, ¿qué dice? Después otro ángel salió del santuario que está en el cielo. También tenía una hoz afilada. Otra vez, otro ángel diferente y también con otra hoz, ¿no? Versículo 18. Y del altar salió aún otro ángel que tenía poder sobre el fuego y gritó a gran voz al que tenía la hoz afilada. Toma tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Ah, entonces, ¿sí se dieron cuenta de la diferencia? En uno cosechó ¿qué? Mies, pero aquí está cosechando los racimos de la tierra y dice porque las uvas ya están maduras. Es decir que esos son racimos de uvas. Versículo 19. Y 20. El ángel pasó su hoz afilada por la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó la uva en el gran lagar de la ira de Dios. Sí, aquí hay un versículo interesante, ahí para mi papá que estaba preguntando, ¿no? Vendimió la viña. La viña es la que, normalmente la viña es la que representaba al pueblo de Israel, la que representaba al pueblo de Israel, ¿cierto? Dice, vendimió la viña de la tierra, pero interesante, cuando la vendimió, recogió lo que estaba en la viña y echó las uvas ¿a dónde? En el lagar. En el lagar, es decir, donde se pisan. De hecho, y dice que el lagar de la ira de Dios. Versículo 20 para finalizar ahí, Vivi. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios, o sea, 300. Ok. Entonces, ¿qué son las uvas? ¿A quién representan las uvas? ¿Al pueblo de Israel? No. ¿No? A los impíos. A los impíos. Las uvas son los impíos. ¿Y Los la que miel? se pierden. Al pueblo de Israel impío. No, porque no solo, pues, digamos, en sentido espiritual podríamos hacerlo, pero estamos hablando de, en general, todos los que se pierden, ¿no? Entonces estamos hablando de los impíos. Las uvas son los impíos. Ajá. ¿Alguien habló? No. Ok. Entonces las uvas son los impíos y la mies. El pueblo justo de Dios. Los justos, muy bien. La otra parte de la cosecha. Dijimos, hay 2 cosechas, ¿ven? Una cosecha que tiene que ver con los aceitunas y otra cosecha que tiene que ver con las uvas. Las aceitunas, el pueblo de Dios guiado por el Espíritu Santo y las uvas, el pueblo de los impíos. ¿Sí? Entonces, eso queda claro. En el otoño, entonces hay 2 cosechas, las aceitunas y las uvas. Juan dijo específicamente que Jesús vendría, Juan, cuando hablando de Juan el Bautista, no de Juan el evangelista, sino Bautista, dice, Jesús vendría a limpiar su era, ¿sí? Dice, él viene a limpiar su era y va a separar la escoria, ¿cierto? O más bien, primero va a meter el trigo a su alfolí, pero la cizaña o la hojarasca iba a ser echada al fuego para ser quemada. Él habló también de eso mismo. Ahora, 2 grupos tenemos aquí, los buenos y los malos. Los cosechados al final de la agricultura judía, ¿sí? ¿Eso queda entendido entonces hasta aquí? Entonces tenemos al menos en general 4 tipos de cosecha. O más, sí, 4 diferentes tipos de cosecha. Más bien,
¿cómo se dice? Sí, De producto. eso, muy bien, gracias, gracias. De producto para la cosecha. ¿Cuáles son esos 4 grupos? Cebada, trigo, Trigo. aceitunas y uvas. Y uvas. ¿Cuáles son las 2 primeras se cosechan en qué parte del año? Las En 2 octubre. primeras son, no, En en octubre. marzo y mayo que es cebada y trigo. Marzo, abril, exacto. Marzo, abril ese es cebada y mayo es trigo. Y mayo es trigo, muy bien. ¿Y en la otra? octubre y noviembre entonces serían aceitunas y uvas. Aceitunas y uvas, muy bien. Eso es lo que deberíamos entender. Ahora, para finalizar ya, festivales, básicamente, hablemos de los festivales a grandes rasgos, hablando del año de la agricultura, porque las fiestas judías, no vamos a detallar hoy eso, pero vamos a detallar unas cositas importantes aquí en las festivales en relación con la agricultura, ¿sí? Ustedes ya conocen las 7 fiestas judías, ¿no? Quiero decirles que siguen el orden exacto y preciso del año de la agricultura, ¿sí? Lo mencionamos hace un momento de alguna manera, ¿sí? Lo primero que mencionamos, dice, en el otoño se siembra la semilla del trigo y la cebada. Después venía un tiempo de oscuridad y frío, donde no germinaba la semilla. Después, los festivales de los judíos, si ustedes se dan cuenta, ellos no tenían festivales ¿cuándo? ¿En qué periodo no tenían festivales los judíos? Más bien, ¿en qué tiempo no habían las fiestas judías? Las 7 ¿De fiestas. junio a septiembre? En verano. Bueno, en verano no había, eso está bien, pero digamos, ¿en qué específico momento definitivamente no había nada? ¿No es de junio a septiembre? ¿No es de junio a septiembre? En todo invierno. En invierno no había, porque recuerdan que hablábamos en algún momento que los 7 primeros meses eran los importantes. ¿Sí? Sí, señor. ¿Cierto? ¿Sí se acuerdan? Que hablábamos y de hecho lo estamos viendo aquí, que tiene que ver con las fiestas primaverales y las otoñales. Pero en invierno no había, digamos, esas festividades, estas 7 no se celebraban ninguna de esas 7 en invierno, ¿cierto? Ahora, Bueno. ¿sí? Ahora, la primera de las fiestas era la Pascua, que se celebraba, como dijimos en su momento, el 15 de Nisan. Después, los panes sin levadura, que venían del 15 hasta el 21. Después, las de Nisan. Después, las primicias, Pentecostés. el 16 de Nisan. Después, el Pentecostés, como lo acabamos de ver, que se celebraba el 6 de Sivan, donde estaban esas fiestas, esas 4 fiestas primeras se les llamaban las fiestas ¿cómo? Otoñales. No. ¿No? Las fiestas Primaverales. Primaverales, porque pasaban en primavera, todas pasaban en primavera, las 4 primeras pasaban en primavera. Teníamos la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés. Teníamos 4 fiestas en primavera y teníamos 3 fiestas ¿en qué? En el otoño, muy bien. Otoño. Muy bien. En el otoño, ¿cierto? En el otoño, María Camila también dijo. ¿Qué eran cuáles? Las fiestas del otoño entonces eran las trompetas, Trompetas. ¿sí? El día de la expiación y los tabernáculos, ¿sí? Que precisamente es cuando nosotros hablamos que era el fin del año de la cosecha. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No. Ok. Entonces, las primeras fiestas primaverales, que eran las primeras cosechas, y las 3 fiestas últimas otoñales, que eran el fin de año de la cosecha. ¿Sí? Ahí están en las fiestas, ¿sí? Cami, ¿puede por favor repetir las primaverales? ¿Cuáles eran las 4 fiestas de las primaverales y las 3 de otoño? Por favor, gracias. Las 4 primaverales son la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés. ¿Sí? Esas son las 4 fiestas primaverales. ¿Sí? Que comenzaban el 14 de Nisan y la última, el Pentecostés, el 6 de Sivan. Como dijimos, más o menos equivale a mayo. Mayo. ¿Listo? Y las fiestas otoñales son las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos, que quieren decir que son las fiestas del fin de año de la cosecha. ¿Listo? Ahora, pregunta. Yo dije que las 7 fiestas, ninguna de las 7 fiestas se celebraba en invierno.
pero ¿sabían que había una fiesta que sí se celebraba en invierno? No, no era parte de las 7, pero era una fiesta que incluso celebraban no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, ¿sí? E incluso Jesús la celebró. ¿El Hanukkah? El Hanukkah. ¿Se celebraba cuándo el Hanukkah? ¿O cuándo se celebra hoy en día? Diciembre. El 25 de diciembre. Es cuando los días se alargan más, ¿sí? Es cuando hay más luz, como ya vimos en algún momento. Ahí comienza los días a alargarse un poquito más, dijimos, ¿cierto? ¿Sabían que Cristo observó el Hanukkah? ¿Sí? Al Hanukkah, o más bien, el Festival de las Luces, el Festival de la Dedicación, Jesús lo celebró, ¿sí? Una razón por la cual se le llamaba, por la cual se celebraba esa fiesta y se le llamaba el Festival de la Dedicación, ¿cierto? O de las Luces, era una historia que pasó en el pueblo de Israel. ¿Alguno conoce la historia de por qué se celebraba la fiesta de la dedicación o las luces? No. Bueno, entonces hoy vamos a aprender algo nuevo. En el año 167 hasta el 164 antes de Cristo, hay un famoso emperador de la historia que lo hemos conocido nosotros, muy conocido cuando estudiamos a veces Daniel, ¿cierto? Y es Antíoco Epífanes, ¿sí? Ustedes lo han escuchado. Resulta que Antíoco Epífanes llegó a Jerusalén. Antíoco llegó a Jerusalén y en Jerusalén entonces mató a los sacerdotes que estaban dentro del templo y sobre el altar ofreció un cerdo. ¿Sí conocían la historia? Eso hizo Antíoco. Entonces, en el año 167 llegó, mató a los sacerdotes que estaban en el templo y ofreció un cerdo que era abominación a Jehová, ¿cierto? Ahora, los sacrificios se cortaron por 3 años, desde el año 167 hasta el año 164. En el año 164, Antíoco murió. Y entonces los judíos nuevamente dedicaron el altar de Jehová y por eso se celebra la fiesta de la dedicación. Cristo la observó. Cuando ustedes van, por ejemplo, a Juan 10:22, vamos a darnos cuenta que decía que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Dice allí específicamente Juan cuando nos habla de esta fiesta. Ahora, ¿por qué es importante entonces esta fiesta? Porque allí lo que se celebraba era que el año comenzaba, o más bien comenzaba a haber, además de lo que les dije, comenzaba a haber más luz. Por eso se llamaba el Festival de las Luces. ¿Por qué? Porque básicamente iba a comenzar el tiempo de la cosecha. Así que con esa historia, hoy vamos a terminar. Vamos a ver mañana, no, vamos a ver dentro de la siguiente vez que nos veamos, la historia de Israel en el santuario. Vamos a darnos cuenta también después, en algún momento, la historia de la iglesia cristiana que tiene que ver con el santuario también y que termina en los adventistas como la luz. Ahora, vuelvo a recalcar esto. Es importante ahora conocer el año de la agricultura judío. Cuando ustedes vayan a las palabras de la Biblia, ¿van a ver la Biblia de una manera diferente? Totalmente. Completamente diferente, porque ahora vamos a comprender muchos más textos de los que antes no comprendíamos. Y los podemos comprender a la luz del santuario y a la luz del año de la agricultura. Todo tiene que ver con todo, o sea, nada se desliga de nada. Nada, no hay nada, eso es un muy buen aporte, porque a veces uno piensa que está escrito ahí porque sí, pero todo tiene que ver con el santuario, todo, ¿sí? Así como todo tiene que ver con Apocalipsis, libro que desencadena, ¿sí? Pero todo tiene que ver con el santuario y es muy importante comprender, ¿sí? Cami, una pregunta. Sí. Así como las fiestas primaverales que empezaba la Pascua con el 14 de Nisan y terminaban en Pentecostés el 6 de Sivan, ¿cómo se llamarían o sea, cuáles serían las fechas de las fiestas otoñales y de la de invierno, la Hanukkah? Listo. Bueno, estas 7 fiestas son 7 fiestas que Dios estableció como en el año de la agricultura judía, ¿sí? Las últimas 3 fiestas se celebraban las trompetas, el 1 de Tisri, que era más o menos era 1 de Tisri, que equivalía a octubre. No que fuera el 1 de octubre, sino que equivalía a octubre. Ya hemos hablado de esto en algún momento más, ¿no? Es decir, no las fechas especiales, por ejemplo, el 6 de Sivan no caía en el 6 de mayo, ¿no?
sino pues entendemos que tiene que haber una correspondencia. ¿Cómo así? Entonces, el 1 de Tisri se celebraba las trompetas. Ajá, ok. El 10 de Tisri se celebraba el día de la expiación. De hecho, en el año 1844, gracias a los estudiosos ahí de la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, el Samuel Snow, descubrieron, aportando al descubrimiento de Guillermo Miller, pues descubrieron que el 22 de octubre de 1844, más bien, el 10 de Tisri del año 1844 caía en el 22 de octubre. ¿Sí? Entonces, ese es el descubrimiento que se llega a través, precisamente por la fiesta. Entonces, la fiesta que se celebraba era el Yom Kippur. Por eso sabemos que desde el 22 de octubre de 1844 comenzó Jesús la obra del día de la expiación. Después, la última de las fiestas se celebraba del 15 al 22 de Tisri, que era la fiesta de los tabernáculos, que era cuando los israelitas ya moraban en tiendas, ya no estaban morando en el campamento, sino que se iban afuera al desierto a morar en tiendas, que es cuando nosotros vivamos 1000 años en el desierto. Pero esto lo vamos a detallar más adelante. Pero esas son. Ahora, el Hanukkah se celebra, como dije, el 25 de diciembre. ¿Sí? ¿Pero tiene algún nombre así como Tisri y como Nisan y como Sivan o no? Ah, ok. No me sé el nombre de diciembre. Lo voy a buscar. No me sé el nombre de diciembre en hebreo. Bueno, ¿Sí? gracias, Cami. Creo que es Kislev. ¿Kislev? Puede ser Kislev. Está entre Kislev y Tebet, pero no sé cuál es realmente. Tengo una Está historia bien. muy chistosa acerca de eso. Pues yo viví en Estados Unidos por un año y Sí. con una familia judía. Sí, Y yo cuidaba a las niñas de esa familia. sí. Y resulta que por otoño, o sea, para nosotros, ay, que las vacaciones de mitad de año, de fin de año, no sé qué, pero para ellos el otoño, o sea, por octubre, septiembre, octubre, tienen un montón de festivos, pero un montón. O sea, era uno tras siguiente. Entonces las niñas no iban al colegio porque ellas obviamente estudiaban en colegio judío y vivíamos en barrio judío. Entonces, pues me tocaba trabajar como el triple y yo decía, pero ¿por qué tantas fiestas otra vez? Y ellos decían, sí, la otra semana tenemos también otro festivo, no sé qué, yo, era terrible. Pero sí, ellos celebran eso con solemnidad. Y cabe anotar también que el Hanukkah no es solo un día, sino que ellos es como uno hacer las novenas acá, ¿sí? Entonces son, yo no sé cuántos días un día prenden una velita y allá al final prenden, creo que son las 7 velitas, 7, 8 velitas, 7 velitas. Y ya al final hacen como una oración y bueno, eso tienen un ritual para cada día, cada velita y cada día se les entregan regalitos a los niños, entonces digamos que es un 24/7 veces, o sea, los niños súper regalados. Yo feliz porque pues era también una fiesta todos los días y daban mucha comida. Pero sí, es muy bonito observar, digamos que eso, pero pues bueno, quería solamente como hacerle la anotación porque pues sí, ellos aún celebran eso y esas fiestas y de manera solemne, así como acá muchos católicos pues todavía con las pues que la Semana Santa, que el Santo, que el Festivo del Santo, yo no sé qué, ellos también lo guardan y lo hacen mucho por septiembre y octubre. Sí, aunque, de hecho, agregando a eso, aunque ahí hay muchas, las fiestas, digamos, no las celebramos hoy en día, sí, seguimos celebrándolas, ya lo hemos dicho, ya no con la vieja levadura, por ejemplo, dice Pablo, sino que ahora a través de Cristo y espiritualmente las celebramos, ¿cierto? Hay unas fiestas que vienen aparte, que ellos celebraban, y que, digamos que son bonitas en cuanto a su significado, ¿sí? Entonces, hay otra que tiene que ver con, se me olvida el nombre en este momento, que empieza por Purim, ¿sí? ¿Han escuchado de la fiesta del Purim? Sí, Purim. Sí. ¿Saben qué se celebraba en la fiesta de Purim? Sí, esa El fue comienzo de la fiesta primavera. de Esther, cuando la reina... Sí, efectivamente, precisamente cuando Esther fue salva, cuando Esther no fue, sí, el pueblo fue salvo allí, después de que mandaron un edicto, ¿cierto? Ellos comenzaron a celebrar la fiesta del Purim y celebran precisamente
ese decreto donde el Señor los salvó, ¿sí? Entonces hay ciertas festividades que vale la pena recordar, ¿sí? Vale la pena recordar porque se está recordando algo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿sí? Hoy nosotros, por ejemplo, celebramos la fiesta de la Pascua, celebramos la fiesta de los ácimos, celebramos la fiesta de las primicias y todo tiene que ver, no lo celebramos específicamente con un agasajo aquí en la tierra, pero sí recordamos que el Señor nos ha salvado, ¿sí? Y ya no celebramos la fiesta de manera literal, pero la celebramos de manera espiritual porque el Señor nos ha salvado. Todos los días celebramos esas fiestas. Pero ahí de hecho, para subrayar, tiene que ver con que digamos que hay ciertas fiestas que nos hacen recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y no siempre las fiestas tienen que ver con el paganismo, ¿no? Eso es un punto que a veces nos hemos metido en la cabeza, que no siempre las fiestas tienen que ver con el paganismo, no estamos celebrando siempre el paganismo. Cuando tiene que ver con recordar a Jesús, siempre es bueno, digamos, que sacar un momento para hacerlo, ¿sí? Entonces, ahí está, digamos, este es nuestro tema de hoy. Yo creo que nos ha servido bastante. Vamos a ir entrando todavía más en materia. Como les dije, vamos a ver este mismo año de la agricultura y el santuario en el pueblo de Israel. Cómo se cumplió en el pueblo de Israel, y más adelante vamos a ver cómo se va a cumplir en la iglesia cristiana. Y así vamos a darnos cuenta de algunas cosas que son bastante importantes. Entonces, espero que estemos aprendiendo, que ustedes profundicen más, que vengan con más ideas y así nos nutrimos entre todos también. Cami, gracias. La verdad, aprendí hoy muchísimas cosas. Amén. Amén, qué bueno. ¿Algún comentario más? ¿Algún punto allí? ¿O finalizamos ya con una oración? Muy bueno, sí. Bueno. Entonces, terminemos con una oración. Vamos a pedirle hoy a mi papá, que está cumpliendo años, que nos... Okay. Feliz cumpleaños, Mauricio. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Guárdenos la tortica en el refrigerador. Sí. Toca en el congelado para que no se dañe. Sí, señor. Bueno, oremos. Señor nuestro, te agradecemos una vez más porque a través de tus hijos, Señor, y a través de tu Santo Espíritu, utilizando a las personas, podemos conocer más de ti, Señor. Y podemos darnos cuenta que la Biblia nos muestra, y el santuario, ese plan tan maravilloso que tuviste para nosotros, que es el de la salvación. Gracias porque podemos conocerlo ahora y que cada día lo estamos conociendo más. Y agradecemos a ti por tu Santo Espíritu para que Él sea el que nos enseñe, el que actúe en nuestras mentes, el que nos dé tanto el querer como el hacer, y que podamos cada día más conocerte más para poder tener una visión completa de ese plan de salvación, y no solamente para nosotros, sino para nuestras familias y para otras personas que no te conocen. Te suplicamos que nos sigas ayudando y que cada día nos coloque ese interés en conocer más de ti. Quédate con nosotros en esta noche, acompaña a cada uno de los que estamos aquí en esta reunión y a sus familias para que también ellos puedan tener una noche tranquila y en paz. Gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Señor. Amén. Muchas gracias. Que tengan una feliz y bendecida noche.